Muy bien, estamos aquí en nuestro estudio de Romanos y ya hemos visto el pecador inmoral. Hemos visto el pecador inmoral y estamos mirando estos tres carriles de una sola carretera que pues nos lleva a un mismo destino, ¿verdad? Nos lleva al infierno. Y pues aquí hemos visto que Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Ahí vemos un camino espacioso que lleva, sin embargo, a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Entonces aquí tenemos el pecador inmoral en Romanos 1:18 al 32. Y ahí pues tenemos el predicador que está predicando y cree en el Señor Jesucristo. Entonces, si el pecador inmoral pues cree el mensaje predicado del Evangelio, pues sabemos que la Biblia nos dice pues que él es salvo, ¿verdad? Pero por defecto el pecador inmoral está yendo camino al infierno, a no ser que crea el mensaje de la salvación. Entonces ahora vámonos al siguiente carril, que es el pecador moral. Vamos a conocer a otro carril, a otro hombre, que es el pecador moral. Pero antes de entrar a esta sección, vamos a pedir por favor la dirección de nuestro Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos habla en cualquier circunstancia, en cualquier momento, y pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo esté usando este pasaje y hablándonos, Señor, instruyéndonos y enseñándonos, Padre, qué es lo que tiene tu verdad en esta sección. Y pedimos, Padre, tú utilices a tu siervo. Padre, reconocemos que estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo, y al presentarlos nuestros miembros como uso de justicia, Padre, hállanos presentados para utilizarnos, Señor, para justicia, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Romanos 2:1 al 16, la condenación de Dios cae justamente sobre el pecador moral. Cae justamente sobre el pecador moral. Y vamos a ver que este individuo es uno interesante, pues, que Pablo va a presentarnos hablando a la gente pues a su contexto en el cual se hallaba. Entonces, tratando de pues hallar en claro el hecho de que todos va a llegar a la conclusión en Romanos 3, pues que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces está hablando pues a todo tipo de persona, y en este momento vamos a ver el pecador moral, que en sí pues está hablando a esa gente que pues no es ni esa gente, tal vez esa gente bárbara que está pues que no tiene podemos fácilmente hallar su condena, pero este hombre vamos a ver que es interesante, porque tampoco se halla en un carril religioso. 2:1 dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, interesantemente, aquí tenemos a un hombre que está tomando el carril del medio en una carretera hacia el infierno, está tomando el carril del centro, pues no es como el bárbaro, no es como este inmoral que está dedicado a total libertinaje, pero tampoco es un hipócrita, digámoslo así, como este hombre religioso de aquí.
Entonces, mirándolo entre todos sus vecinos de la calle, pues no es tan malo como ese, pero no es un farsante o no es un falso como ese. Entonces, mirándose horizontalmente, poniéndose él en el balance, pues está en el centro, no es ni uno ni el otro y se halla pues de acuerdo a su propia manera, de acuerdo a su propia ley en sí, él se halla justificado, él se halla se halla pues mejor que los demás. Entonces aquí Pablo le dice, pues tú al juzgar, juzgas a los demás, sin embargo, en tu propia ley, pues al hacerte mejor, tú mismo caes. Entonces vemos la culpabilidad del pecador moral. El pecador moral que juzga a otros es inexcusable. El pecador que juzga a otros es inexcusable. Dios dice que cuando el pecador moral hace las mismas cosas que acusa a los demás de hacer, en realidad se condena a sí mismo. Entonces él al crear su propio estándar, su propia ley moral, digámoslo así, él mismo lo rompe, pues es culpable de hacer lo mismo. Entonces al hacerlo, él se condena a sí mismo. 2 y 3, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, la rectitud del juicio de Dios ante el pecador moral. Vamos a mirar esto. Entonces, Dios siempre juzga apropiadamente. El juicio de Dios cae justamente sobre aquellos quienes hacen, es decir, practican lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios, dice el versículo 2, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es según verdad, ¿no? Entonces, versículo 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces vemos aquí que aunque horizontalmente en su propia forma de mirar bajo su propio sistema, pues el hombre moral en su propia moralidad, él ha establecido que él está justificado, pero pues no es él el quien se va a justificar al final, más es Dios. Entonces es Dios el que establece cuál es realmente el estándar, y vamos a ver más adelante pues que pues todos están puestos bajo la ley, y es la ley que condena a todo hombre. Entonces el juicio de Dios es inevitable, dice el versículo 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. En realidad, él está haciendo peor que el hipócrita al juzgar. Él mismo está juzgando a los demás y haciendo lo mismo. 4 al 16. Argumentos corroborativos para la legitimidad del juicio contra el pecador moral. Vamos a ver aquí, al estilo de Pablo, cómo va a ir presentándonos argumentos. Va a ir aclarándonos la figura sobre este individuo, que pues legítimamente el juicio contra el pecador moral es justo. Entonces, 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, el hecho de que Dios no está actualmente juzgando no significa que Él no juzgará el pecado en el futuro, o que Él es indulgente con el pecado. No debemos ver que Dios es indulgente, mas es su paciencia, su longanimidad. Y esa es su gracia en realidad. Entonces, no es que Dios está haciéndose al ciego o al sordo, es su paciencia, pues no quiere que nadie se pierda. Dios no está juzgando a los pecadores todavía,
porque está esperando pacientemente para que cambien sus mentes, se arrepientan, cambien sus mentes en cuanto a su pecaminosidad. En cuanto a su pecaminosidad. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces los pecadores morales están amontonando más castigo justificable para no arrepentirse o cambiar de mente mientras Dios les está mostrando su inagotable bondad y paciencia. Están amontonando aún más castigo y es justificable. Vamos a ver más adelante. Es justificable. ¿Es Dios injusto? Sabemos que no. Versículo 6 dice así: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces Pablo afirma que Dios, como un juez completamente recto, le da a cada persona precisamente lo que se merece, nada más ni nada menos. La justicia de Dios es Dios completamente recto. Entonces le da de acuerdo a lo que se merece. Y vamos a ver de que el pecador moral en sí, justificablemente, justamente de parte de Dios, merece el juicio, merece la condena. Entonces, versículo 7, vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces, Dios es justo. Cualquiera que persevera cada día de su vida en hacer lo bueno, recibirá vida eterna. Pues dice aquí en el 7, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien. ¿Y cuántos hay? ¿Cuántos conocemos nosotros que perseveran en hacer el bien? Pues Dios es justo. Entonces, pues aquel que si viviría desde el primer día de su vida, él no pecaría hasta el día de su muerte, pues Dios en su justicia daría lo que merece. Dios es justo. Entonces, para aquel, dice ahí, vida eterna, los que perseverando en hacer bien. Entonces, si el hombre no pecare ni un pecado en toda su vida, pues Dios, quien es justo, daría lo que mereciera. Pero sabemos, ¿verdad?, que no hay ni uno que puede llegar a este estándar, pues por eso tenemos la ley, pues, que pone a todos. Romanos 2:10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, una vez más, viendo que Dios es justo. Entonces cualquiera que persevera cada día de su vida en hacer lo bueno recibirá vida eterna. Pero una vez más, tendría que vivir todos los días de su vida sin hacer ningún pecado. Ahora, usted creerá, pues, bueno, entonces a partir de hoy día yo no voy a pecar más. Entonces, sin embargo, ya sería un poco tarde bajo el sistema del juicio de Dios, pues tendríamos que volver atrás y tampoco, ¿qué es de todos los pecados que ya se han cometido? Entonces, vemos aquí, ¿hay alguien en esta categoría? ¿Hay alguien en esta categoría? 3:10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han caído, todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay ni un justo, no hay uno que persevera en hacer el bien. Isaías 64:6 dice que la humanidad tiene un problema de doble filo. Comete pecado y sus buenas obras son como trapo de inmundicia.
su justicia, lo mejor que puede hacer el hombre, Dios considera trapos de inmundicia. Entonces, ese es un problema que jamás el hombre podría alcanzar la justicia de Dios. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo. Romanos 2:8 y 9 dice así, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego. Entonces Dios es justo, castigará a cualquiera que hace maldad con ira y enojo. Entonces, de la misma manera que Dios reconocería que un hombre nunca haya pecado en su justicia, pues Dios dice vida eterna. Esa es su justicia. Pero por otro lado, si volvemos al jardín de Edén, fue un pecado solamente que condenó a toda la humanidad. Dios en su justicia castigará a cualquiera que hace maldad con ira y enojo. Eso es la justicia de Dios. Debemos entender que el mundo entero merece el castigo. Fíjese una vez más, 3:9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Pues Dios en su justicia no puede permitirlo. El judío primeramente y también el griego. Entonces, debemos entender que tan solo un pecado nos hace culpables de quebrantar toda la ley de Dios. Y Santiago 2:10 nos dice eso, que al romper una ley somos culpables de romper todos. 2:11 nos dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Qué cosa más linda. Qué cosa más linda de que Dios no hace acepción de personas. Dios es un juez imparcial. Dios no tiene parcialidad para cierto color de hombre. No tiene cierta parcialidad para cierto estatus social. Dios no tiene imparcialidad para cierta persona en cierto lugar geográfico. Dios es imparcial. Ama a todos por igual. Dios juzgará de acuerdo a nuestro entendimiento. Eso sí lo vemos aquí en versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, una vez más, vemos la imparcialidad de Dios. Pues Dios juzgará de acuerdo a nuestro entendimiento de la ley. Todos los que pecan sin los 10 mandamientos perecerán sin los mandamientos. Perecerán sin los mandamientos. Todos los que pecan con los 10 mandamientos serán juzgados por los mandamientos. Entonces, aquel que lo tiene claro el hecho de su pecado, gracias a la ley, pues es la ley quien nos aclara más la figura en cuanto al pecado, pues tiene mayor privilegio en sí en conocer la pecaminosidad del pecado, lo grave que es el pecado. Pues todos aquellos serán juzgados por los mandamientos. Pero aquellos que no han tenido el conocimiento de los 10 mandamientos perecerán y serán juzgados sin los mandamientos. Entonces, Dios es un Dios imparcial, es un juez imparcial. Versículo 13a, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. El conocimiento de la ley no justifica a nadie. El conocimiento de la ley no justifica a nadie, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, para que el pecador moral se justifique a sí mismo, él o ella tendría que ser un perfecto hacedor de la ley. Tendría que ser un perfecto hacedor de la ley. Pero sabemos de que, de acuerdo según el versículo 1, pues él juzga a los demás, pero se condena a sí mismo porque hace lo mismo.
Hace aquella cosa que él mismo juzgaba en los demás. Entonces, tendría que cumplir su propia ley y no lo hace. Debemos recordar esta importante frase de Romanos 2:7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Hacemos énfasis ahí en bien hacer, perseverando en bien hacer. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que hemos hallado uno que sí ha perseverado en bien hacer, que es un sacrificio perfecto, que Él ha cumplido con todos los requisitos, con todo lo que la ley de Dios demandaba. Para que una persona pueda ser justificada por el cumplir las leyes de Dios, él o ella necesitaría ser perfecta en cada momento de su vida. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y vemos también que en 3:19 y 20 lo vemos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es el conocimiento del pecado. Entonces, una vez más, mirando eso, para que una persona pueda ser justificada por el cumplir las leyes de Dios, él o ella necesitaría ser perfecta en cada momento de su vida. Pero sabemos de que pues la ley ha sido todos han sido puestos bajo la ley y todos están bajo condenación. Entonces Gálatas 5:4, si podríamos mirar rápidamente, Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, pues aquí vemos de que uno no puede ser justificado por cumplir las leyes de Dios. Tendría que ser perfecto para hacerlo. Ningún ser humano será justificado por la ley. 2:14-16, Dios juzgará al pecador moral correctamente. Todo lo que usted alguna vez haya pensado o hecho será usado en su contra en el día del juicio. Entonces Dios pondrá en juicio todas las cosas, pero sabemos, según las Escrituras, que pues todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. No habrá ningún ser humano que por sus propios méritos alcanzará satisfacer la justicia de Dios. 2:14 nos dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces, cuando las personas que no tienen los 10 mandamientos hacen instintivamente lo que las leyes exigen, son ley para sí mismos. Aquí tenemos el hombre moral que establece su propio estándar, su propia ley. Y él mismo pues corrompe, ¿verdad? Él mismo lo rompe su ley. Entonces por eso se condena a sí mismo. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando las personas que no tienen los 10 mandamientos hacen instintivamente lo que las leyes exigen, comprueban que tienen la ley escrita en sus corazones y no pueden apelar a la ignorancia. No pueden apelar a la ignorancia, pues Dios ha puesto la eternidad en sus corazones y no habrá nadie que pueda decir, yo no sabía. Las conciencias de las personas se convierten en su juez constante, ya sea acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Un día Dios va a revelar y condenar los secretos de todos, según su entendimiento. Recuerden que Dios es un Dios imparcial, entonces según su entendimiento de lo bueno y lo malo, conforme a sus propias conciencias. Conforme a sus propias conciencias. Las personas serán juzgadas y condenadas por sus propias palabras y acciones, aunque nunca hayan conocido los 10 mandamientos. Dios en su justicia ha establecido de tal forma que Él juzgará según sus acciones a cada ser humano, de acuerdo a su situación, ya sea bajo la ley o no bajo, ya sea conociendo los 10 mandamientos o no conociendo. Cada persona será juzgado justamente. Entonces, vamos a mirar aquí que hemos visto, o estamos mirando, perdón, los 3 tipos de pecadores. Y hemos visto el hombre inmoral, el pecador inmoral, de capítulo 1, versículos 18 al 32. El pecador moral, que es el capítulo 2, 1 al 16. Y ahora vamos a mirar más adelante el pecador religioso. Entonces aquí tenemos el carril, el cambio de carril en realidad. El mismo pecador, por decirlo así, ha cambiado de carril. Pues ya no va a ser una persona mala, digámoslo así. Una persona desechada así de esa manera, vulgar. Una persona bárbara, ¿no? El pecador moral ha cambiado de carril, ahora es una mejor persona. Entonces, el pecador moral, si es que cree, si es que escucha el evangelio y cree en el Señor Jesucristo, pues sabemos de que irá al cielo, pero si no, claramente las escrituras indican que está camino al infierno.